Fíjese que el Salmo 1 comienza con una palabra. Dice bienaventurado. Salmo 1:1, bienaventurado. Fíjese que esa palabra tiene un significado triple. Porque dice que bienaventurado significa 3 veces dichoso o 3 veces feliz. Y cuando continuamos leyendo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino más bien dice que en la ley de Jehová está su delicia. En otras palabras, bienaventurado aquel que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No sé cuánto les gusta leer la palabra de día y de noche. A lo menos deberíamos escucharla, ¿verdad? Hay tantas aplicaciones que usted puede escuchar la palabra, si le cuesta leer. Pero mire la bendición que tiene, dice el verso 3, verso 3. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿A cuánto les gusta prosperar? En todo el sentido de la palabra, ¿verdad? No solo en lo económico, porque a muchos les gusta solo prosperar en lo económico, pero la palabra quiere decirnos que los que amamos su palabra prosperaremos en todo. Yo esta tarde le he puesto al tema la felicidad plena. Mira usted, ¿por qué? ¿Por qué plena? Hermano, porque hay una felicidad a medias. Hoy en día casi no se usa ese tema, ¿verdad? O ese término de felicidad, porque casi no están en nuestros vocabularios, ¿verdad? ¿Qué es la felicidad? Pero ahorita vamos a entender qué es la felicidad y qué es la felicidad plena. Fíjese que aún la Constitución de los Estados Unidos, o la Declaración de Independencia, dice en un artículo que el hombre debe tener el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Mire, hasta la Constitución dice, ¿verdad?, que el hombre debe tener libertad para la búsqueda de la felicidad. Pero, ¿qué es la felicidad? Decíamos, ¿verdad? Fíjese que el término hebreo dice que felicidad se dice Baruch, que significa afortunado, talentoso, feliz, ser alabado, ser agradecido. Entonces Baruch en griego, o en hebreo. Y en griego se dice Macarios. Y Macarios es lo mismo, feliz, afortunado, agradecido, ser admirado. Pero cuando vemos el diccionario regular, ¿qué es la felicidad? La felicidad dice que es un estado de ánimo que alguien siente satisfacción plena. De ahí el título, ¿verdad? Felicidad plena. Dice, es un estado de ánimo de alguien que siente satisfacción plena. Hermano, cuando usted consigue algo y está totalmente de acuerdo a sus expectativas, usted se siente satisfecho totalmente, ¿verdad? Esa es la satisfacción plena. Y el estar satisfecho plenamente, eso es felicidad. Ahora, la palabra que tenemos que preguntarnos hoy: ¿eres feliz? ¿Eres tú feliz? Ya le dije yo lo que significa la felicidad. ¿Pero es usted feliz, hermano? No me conteste todavía. Hasta el final voy a pasar el texto. Juan capítulo 6, verso 28 dice que los fariseos le preguntaban a Jesús: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mira, ellos siempre andaban buscando cómo tentar a Jesús, ¿verdad?
y le dicen, dinos pues, ya que dices que hay que hacer la obra, ¿cuáles obras te refieres tú? ¿Qué quieres que hagamos? Y Jesús les contesta en el verso 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Mire, hermano, el cristianismo no se trata de cómo ser o qué hacer para ser cristiano, cómo comportarme como cristiano, cómo hacer para que otros vean que soy cristiano. Fíjese que Jesús nos dice que en la forma que Él quiere las cosas, no se trata de estar haciendo cosas, porque si no cualquiera podría hacer cosas. Él dice, lo que ustedes tienen que hacer es creer solamente. Entonces la salvación definitivamente no viene porque nosotros estemos haciendo algo. Mire, hoy estamos nosotros aquí llevando a cabo una obra que a veces diríamos, pues esto parece que fuera una locura, ¿verdad? Pero es la voluntad de Dios. Y siendo la voluntad de Dios, nosotros lo hacemos para agradarlo y obedecerlo, no para alcanzar algo, porque la salvación ya se nos ha sido dada. Miren, nosotros no podríamos decir, bueno, yo ya soy salvo, me quedo mejor viendo televisión en la casa, ¿verdad? No, ya están los partidos de la NFL y hay que verlos. Pero dice uno, yo tengo un compromiso con Dios, yo voy a ir a buscar a Dios, yo voy a ir a reunirme con el Señor, y por eso estamos acá. No porque el hacer algo nos cuente, sino que sencillamente ya hemos creído en Él, hemos alcanzado la salvación y en agradecimiento tratamos de obedecerle. Pero si seguimos viendo, acuérdense que el tema es la felicidad plena. ¿Cómo buscar? ¿Cómo alcanzar esa felicidad? Y fíjese que en Mateo capítulo 5 encontramos un pasaje donde dice que viendo Jesús la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Mira el panorama, imagínense el panorama. Hay una multitud, pero también hay unos discípulos. Y dice que el Señor viene, sube al monte y lo que hace es sentarse, de seguro con sus discípulos. Miren, no estaba él en la actitud que estoy aquí, ¿verdad? Parado frente a usted. Él se sentó con sus discípulos e incluso había una multitud alrededor de él. Pero, ¿qué es lo que aprendemos con esto que él nos muestra en el verso 1? ¿verdad? Dice que sentándose les dijo, abrió su boca y les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Miren, hermano, si algo nosotros podemos entender de este capítulo 5 de Mateo, son las bienaventuranzas que de alguna manera vienen a ser 9, podríamos decirle, decretos de felicidad. Hermano, aquí está la forma en que nosotros podemos alcanzar la felicidad plena y nos da él 9 aspectos, nos da 9 puntos. Dice, bienaventurados los pobres, pero fíjese que por eso es algo que tenemos que ver detalladamente, ¿verdad? No podemos leerlo así rápidamente porque muchas veces malinterpretamos, ¿verdad? Lo que está escrito cuando leemos rápidamente. Dice, bienaventurados los pobres. Si lo vemos desde el punto de vista general, diríamos, bueno, entonces todos los pobres son salvos y todos los ricos van a ir al infierno. Sin embargo, no es eso lo que está dando a entender la palabra, porque si vemos detalladamente dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Miren, por eso le decía, ¿qué mejor bendición puede haber que tener un reino para nosotros? ¿Quién podría no sentirse feliz con eso? Pero dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y quién es aquel pobre de espíritu? Aquel que ha reconocido, hermano, que sin Dios nada puede hacer. Hermano, cuando nosotros entramos a esa actitud, porque más que todo son actitudes
que el cristiano debe tener es darnos cuenta que nada podemos hacer si no tenemos la presencia de Dios. Se recuerda que Moisés aún dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero salir de este lugar. Yo no quiero conducir a nadie. No quiero ser líder de nadie. Porque si la presencia de Dios no está con nosotros, ¿de qué nos sirve estar dirigiendo, queriendo alcanzar un éxito, hermano, que no está? Entonces, bienaventurados los pobres en espíritus. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, dice. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. Pero ¿a qué se refiere? ¿Usted está llorando porque se le murió un familiar? ¿Está llorando porque perdió su trabajo? No, no se refiere a eso. Se refiere bienaventurados a aquellos que cuando el Señor se les revela, hay un arrepentimiento genuino, y a causa de ese arrepentimiento hay lágrimas que brotan, hermano, de arrepentimiento. Porque dice que aquellos que de esa forma se arrepienten delante del Señor, a esos se les va a dar consolación. Mire qué práctico lo que el Señor nos muestra. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Miren cómo el Señor nos va marcando punto por punto. ¿Y quién es un manso? No es aquel tonto, como diríamos, inmenso que dice. No, un manso, hermano, de alguna manera tiene una energía acumulada, pero que no la usa para manipular nada, sino que la usa, hermano, para ponerse a los pies del Señor. Está, hermano, aunque tiene un potencial, hermano, de confrontar cualquier situación, actúa en mansedumbre, está quieto, tranquilo. Dice, personas así recibirán la tierra por heredad. Mire, solo hemos visto 3. La verdad no quería explicarle todo así rapidito, pero por causa del tiempo, dice el verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermano, ¿qué es tener hambre y sed de justicia? Dice un versículo de la Biblia, ¿qué ganaría el hombre si ganara todos los bienes de la tierra pero perdiera su alma? Hermano, qué terrible, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros pensamos que las riquezas van a satisfacer las necesidades del ser humano. Pero cuando nos damos cuenta que la necesidad que tenemos es nuestra alma. Hermano, ¿cómo usted piensa que si usted está hambriento y de pronto le digo, bueno, usted está hambriento, ok, venga, escuche la palabra, o mire, le voy a poner una película, o mire, vamos a admirar aquí lo que hay en la iglesia? Hermano, el que está hambriento, ¿cómo se le va a quitar el hambre? ¿Admirando las cosas que tenemos o comiendo? Pues comiendo. Máxime si son unos panes guatemaltecos ahí, con chiles rellenos. Hermano, el hambre se sacia con alimento, pero el alma necesita también saciarse, y esa saciedad del alma es la justicia de Dios. Entonces dice, bienaventurados, dice, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos. Hermano, mire, un misericordioso, quisiera ponerle ejemplos. Pongámonos a pensar a alguien que tiene el poder, y en ese poder tiene la oportunidad de castigar a sus enemigos. Alguien que le cae mal dice, pues ahora usted me las paga. Máxime si es un trabajo, ¿verdad? Y de repente usted es el jefe y sus empleados, entre los empleados hay uno que le cae mal, pero dice, bienaventurados los misericordiosos. Usted es un cristiano que tiene misericordia, y ante una posibilidad que usted tiene así de aprovecharse de la posición, pero viene a su mente, bienaventurados los misericordiosos, y usted dice, bueno, este me cae mal, pero voy a tener misericordia. Porque nadie puede tener misericordia de otro si no
reconoce la misericordia que han tenido de uno. Hermano, cuando nos ponemos a pensar la misericordia que tuvo el Señor de nosotros, cuando nosotros podemos, de alguna forma decirle, dar fruto y decir, bueno, voy a ser misericordioso, porque yo aprendí a que tuviera misericordia de mí. Verso 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hermano, el de corazón limpio no anda ahí metiéndose en situaciones que son inmorales. El de corazón limpio no va a estar viendo pornografía ahí en el internet, hermano. El de corazón limpio no va a estar pensando cosas sucias cuando ve al sexo opuesto pasar enfrente de él. Hermano, el de corazón limpio dice que verá a Dios, porque realmente tiene una pureza no solamente de ojos, sino de mente. Y aquellos que son limpios de corazón, acuérdense que el corazón está relacionado con los pensamientos. Si usted está metido en cosas, podríamos decir, pecados sexuales, hermano, usted no tiene un corazón limpio. Y entonces no puede ver a Dios. Entonces, la palabra nos dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Verso 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos, ¿qué serán llamados? Hijos de Dios. ¿Usted es un hijo de Dios? ¿Usted es pacificador? ¿O le gusta andar ahí en los bochinches todavía manifestando, ¿verdad? Que los derechos de las mujeres, o que derechos para todo, ¿verdad? Manifestaciones. Anoche estaba viendo yo un documental, Jane Fonda, no sé si alguien lo ha visto. Increíble lo que esta mujer hacía, ¿verdad? Unas manifestaciones que en su opinión eran buenas y a la larga estaba en contra prácticamente del país donde ella vivía. Tendría usted que entender esa historia, porque a mí me llamó la atención, porque cuando vi un documental de Jane Fonda, yo la había visto en esos videos de ejercicios, ¿verdad? Que es una mujer que sacó sus videos de ejercicios, pero cuando usted ve la trascendencia de esos videos, todos eran por una causa de la libertad, ¿verdad? Buscando libertad, buscando pacificar la guerra que en ese tiempo tenía Estados Unidos contra Vietnam, y ella era una oponente. Bueno, hubieron muchos opositores a esa guerra, ¿verdad? A ese conflicto, pero sin embargo la estaban tomando como una traidora. ¿Y todo por qué? Por andar uno manifestando. Dirá uno, no, es que yo soy un pacificador, pero no podemos meternos en situaciones políticas, ¿verdad? Pacificadores en cuanto a no vamos a estar trayendo contiendas entre hermanos, entre familiares, parientes, ¿verdad? Sino ante todo, hermano, buscar la paz. Entonces dice que los pacificadores, ellos serán realmente llamados hijos de Dios. Verso 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Mire, si a usted lo están persiguiendo porque usted es justo, hermano, no se preocupe, eso es una bendición, pero que realmente sea por justicia, ¿verdad? Dice el verso 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea que hay veces de que nos persiguen, ¿verdad? Pero es porque realmente hemos hecho cosas malas. Pero dice la palabra aquí, bienaventurados cuando digan cosas de ustedes y los persigan y hagan mal contra vosotros, mintiendo. Entonces, vemos 9 declaraciones, hermano, que yo le podría llamar a esas 9 declaraciones para alcanzar la felicidad. Porque dice bienaventurado, 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 y se repite por 9 veces, y ya leímos el concepto de la bienaventuranza, que es una felicidad, y una felicidad plena. Pero la plena felicidad, hermano, no la vamos a alcanzar hasta que no reconozcamos que está cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida. No se trata, hermano, de que nosotros vengamos a decir o aparentar que somos cristianos, porque dice,
muchos les dicen, no, pues yo soy cristiano, ¿verdad? Yo voy a la iglesia todos los domingos. Hermano, pero cuando nos comparamos o nos examinamos con las bienaventuranzas, ¿será que nuestra vida está conforme a lo que el Señor dice que deberíamos ser? ¿Será que actuamos con misericordia, somos pacificadores, realmente tenemos hambre y sed de justicia, anhelamos hacer la voluntad de Dios, o simplemente queremos llevar el título de cristianos? Mire, hoy tanta gente que quiere llevar el título de cristiano, ¿verdad? Dice este verso: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mire, cuando nosotros vemos a los profetas, hermano, que hoy los recordamos con grandeza, ¿verdad? Decimos, el profeta Isaías, el profeta Ezequiel, y queremos hasta ser como ellos, ¿verdad? Pero hermano, ellos pasaron persecuciones y pasaron por situaciones bien difíciles por causa del nombre de Dios. Entonces, si nosotros queremos ser iguales que ellos, vamos a tener persecución. ¿Por qué? Mire, usted se acuerda que siempre tenemos que volver casi a lo mismo, ¿verdad? Hablar desde el momento que el Señor crió al hombre. Porque cuando Dios crió al hombre, ¿en dónde lo puso? En el huerto del Edén. Mire, era un huerto de las delicias, le llaman algunos, ¿verdad? Porque ahí no le hacía falta nada. Ahí él podía alcanzar la felicidad, prácticamente él era feliz ahí, tenía una felicidad plena. Pero a causa de que el enemigo, llamado Satanás, vino a hacerles creer que Dios no les había dicho toda la verdad. Y les dice, no, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes prueben este árbol, porque el día que ustedes prueben de ese árbol, van a ser igual que Él. Hermano, y ante esa creencia, cuando Dios ya les había dicho, hermano, que ustedes son semejantes a mí, es porque podían ser como Él. Ya eran semejantes a Él. Pero el enemigo los engañó y les hizo creer que aún había más. Hermano, y por causa de eso, cayeron. Y al caer el hombre ya no fue feliz. Por eso es de que hoy encontramos al hombre buscando la felicidad por todas partes, buscando la felicidad en los negocios, buscando la felicidad en los deportes, buscando la felicidad en la fama. Hermano, no es que no se pueda alcanzar la felicidad, porque es cierto, el hombre perdió la felicidad a causa del pecado, pero como éramos hechos a semejanza de Dios, eso significa que todavía podemos alcanzar esa felicidad. La perdimos, pero la podemos alcanzar. Pero acordémonos, hermano, que el enemigo es astuto, es engañador desde el principio, y él siempre va a estar buscando la forma de alejarnos de la presencia de Dios, para que alejados de la presencia de Dios nunca podamos alcanzar la felicidad. Y ese es el problema, ¿verdad? Que no entendemos. Dice Primera de Timoteo 6:17: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Mire, Dios quiere que usted disfrute, hermano, de todo lo que Él le da. Muchas veces pensamos, ¿verdad?, que el ser rico va en contra de los deseos de Dios. De ninguna manera. Lo que Dios está diciendo aquí es que los ricos no sean altivos y se las llevan de que como tengo dinero, como aquí yo soy el que diezma más, a mí se me va a hacer caso, van a hacer lo que yo digo. No dice, díganle a los ricos, porque definitivamente Pablo en su iglesia ha tenido gente de todas categorías, todos los niveles, pero le dice a los ricos que no sean altivos y que no pongan su esperanza en las riquezas. Mire, David era un hombre pobre o rico. Era rico en abundancia, pero él tenía su esperanza en la riqueza. Miren cuando escribe el Salmo 56. Salmo 56:3 dice: en el día que temo, yo en ti confío, le decía Dios.
Mire, él no tenía su esperanza en su ejército, en sus riquezas, en lo que tenía. No, dice, cuando tengo temor de lo que me vaya a venir, yo en ti confío, decía así. Hermano, no hay como tener nuestra confianza puesta en Dios. Mire, es que cuando yo veo en todos los hombres de la Biblia, yo veo un hombre que como que el Espíritu Santo nunca se hubiera apartado de él, aunque en ocasiones dice, devuélveme el gozo de mi salvación. Pero mire, David era un hombre que el Espíritu Santo siempre estaba con él. Mire, hermano, porque él decía, mi alma te anhela, mi alma tiene sed de ti, mi carne te desea. Hermano, era un deseo por Dios. Hermano, si nosotros pudiéramos tener ese anhelo que tenía David, y en la hora de las dificultades él decía, yo en ti confío, mi esperanza está puesta en ti. Mire, cómo no querer ser como David, ¿verdad? Pero Juan 14:21 nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Mire, nosotros podemos decirle tantas cosas al Señor, que lo necesitamos, que nos morimos por Él, que quien nos diera alas para alcanzarlo y todo, pero hermano, dice el Señor, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a Él. Mire, tenemos que amar la palabra, tenemos que amar las cosas del Señor, hermano, para demostrar que realmente nosotros estamos agradecidos con lo que Él ha hecho. Mire, no vamos a estar haciendo otra obra, ya hemos creído en Él. Y si hemos creído en Él, ¿por qué no guardar sus mandamientos? Yo sé que muchos dicen, no, si los mandamientos ya fueron cumplidos en el Antiguo Testamento, ya fueron abolidos porque el Nuevo Pacto. Hermano, yo ya les he explicado eso suficientemente, ¿verdad? Había una ley sacrificial y una ley moral. La ley sacrificial fue cumplida por el Cordero, Jesucristo, en la Pascua. Él fue el Cordero. He ahí el Cordero de Dios, dijo Juan, ¿verdad? Que quita el pecado del mundo. Él, en su muerte, abolió el mandamiento de estar haciendo sacrificios por el pecado. Pero los mandamientos morales, hermano, el Señor dice, ¿cómo vamos a quitar el no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no desearás a la mujer? Hermano, ¿usted cree que son difíciles esos mandamientos? ¿Y por qué la gente los quiere quitar? Porque la gente quiere vivir conforme vive el mundo, ¿verdad? El mundo es un adúltero, el mundo es perverso, asesino, homicida, igual que su padre, el diablo, que dice que es homicida desde el principio. Entonces ellos quieren anular los mandamientos, pero ¿qué dice el Señor? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. Aunque el Señor reduce todos los mandamientos a dos. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, ¿le vas a robar? No. ¿Le vas a desear el mal? ¿Lo vas a querer matar? ¿Le vas a querer robar su muerte? No. Porque dices como que fuera yo. Entonces, ahí se cumple la ley. Más fácil, ¿verdad? Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mire, no se trata de qué voy a hacer para que vean que soy cristiano. Se trata de lo que el Espíritu hace en nosotros para que se manifieste lo que somos. Si usted es cristiano, hermano, dice que el Espíritu le va a hacer caminar de cierta manera. Pero si usted no tiene el Espíritu, dice, usted no es de Cristo. Por eso es que al final de los tiempos le dicen al Señor, muchos van a venir, Señor, pero si yo en tu nombre echaba fuera. Mira, Señor, yo iba a la iglesia, mira cómo alababa, yo cómo cantaba, yo primero en danzar. Sí, pero ¿qué va a decir el Señor? Apartaos de mí, hacedores de mal, yo no los conozco. ¿Por qué, hermano? Pero si tan santos que se veían en la iglesia, ¿verdad? Pero nunca, dice, tuvieron el Espíritu, sino que anduvieron según los deseos de la carne. Hay un dicho por ahí, ¿verdad? Que dice que
que el que camina como ganso, aletea como ganso, se mira como ganso. ¿Qué es? Es ganso. ¿Verdad? Es ganso. Pero entonces, el que dice que es cristiano, pero habla como el mundo, se viste como el mundo, camina como el mundo, ¿qué es? Mundano. Nunca fue cristiano, ¿verdad? Entonces se evidencia cómo nosotros caminamos, cómo nosotros nos vestimos, cómo nosotros hablamos. ¿Por qué la gente dice, pero usted es cristiano? ¿De dónde lo sacó? ¿Acaso yo se lo dije? No, pero la forma que usted habla, ¿verdad? Aunque la forma que usted viste no mucho me convence. Pero muchas veces nos evidencian, ¿verdad?, que somos cristianos. ¿Por qué? ¿Porque lo decimos? No, porque el Espíritu Santo nos hace, hermano, que nosotros no andemos según la carne, ¿verdad?, sino según el Espíritu. Y entonces ahí se nota, ¿verdad? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Que no se llame más cristiano, ¿verdad? Romanos 7:21 dice, por tanto, hallo esta ley. Aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. Esto lo dice Pablo, ¿verdad? Miren, es que muchas veces, yo ya le di las 9 bienaventuranzas, hermano. ¿Cuáles deben ser nuestras actitudes? No le estoy diciendo que tenemos que manifestarlas al 100%, no. Yo sé que vamos a manifestar ciertos niveles en cada una de esas bienaventuranzas, pero hay que irlas desarrollando poco a poco, ¿verdad? Pero Pablo dice, aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. Mire, no significa, hermano, también como, esto le quiero aclarar, ¿verdad?, que usted solo porque a veces tiene pensamientos que tal vez no son tan buenos, usted ya no es del Señor. No, lo que pasa es que dice Pablo que todavía hay en nosotros cosas pasadas. Dice, yo quiero hacer el bien, pero el mal está presente en mí, porque según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios, ¿verdad? Decía, bienaventurado que se deleite en la ley de Dios. Y Pablo dice, yo me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Miren, dice Pablo que él ve que hay una ley diferente que combate contra su mente. Mire, yo quiero hacer esto, yo quiero adorar al Señor, pero ¿por qué estoy pensando ahorita en la vecina? Hermano, es que muchas veces el hecho de que usted está aquí en la iglesia no significa que usted está 100% compenetrado en la presencia del Señor. El enemigo le va a estar mandando dardos hasta aquí en la iglesia, hermano. Por eso es de que tenemos que estar reprendiendo muchas veces todas esas acechanzas del enemigo y tenemos que conocer su forma de actuar. No podemos nosotros vivir de una manera, no, yo estoy en la iglesia, estoy tranquilo, todos los pensamientos que tengo son de Dios. Tenemos que tener cuidado. Dice, veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Miren, la mente, primero viene el ataque a la mente y luego dice que nos encadena a la ley del pecado. Y cuando ya el pecado vino a nuestra vida, ya estamos nosotros esclavos del pecado, sirviéndole al pecado. Dice el Señor que no le podemos servir a dos señores, o le servimos a Él o le servimos al mal. 1 Timoteo 1:15, perdón. Fiel es la palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mire, Pablo, un gran siervo del Señor, pero él no se enaltecía. Él decía, no, si yo estudié en las mejores universidades, así que ¿qué puede hacer el Señor por mí si yo conozco más que Él? No, de ninguna manera, ¿verdad? Él decía, yo soy el primero de los pecadores por los cuales el Señor vino a salvar. Hermano, cuando no hay esa humildad en nuestra vida y nosotros no reconocemos que éramos pecadores, hermano, porque aquí nadie, aunque hayamos nacido en una cuna cristiana, podemos decir que nunca hemos pecado, porque siempre el pecado siempre va a estar queriéndose señalar de nosotros. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios con el cual podemos combatir contra esos pensamientos. Entonces, ya voy terminando. Hermanos, dice Pablo,
Yo mismo no pretendo verlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Hermano, muchas veces no podemos avanzar porque estamos pensando todavía, pero es que yo en el mundo, yo vivía de una manera así, y ahora cuando me miran mis amigos, ¿qué dirán de mí? Que soy un hipócrita, que soy aquí, hermano, olvidando desde lo que queda atrás, extendiéndome hacia adelante. Mire, ¿qué dijo el Señor? Que de nosotros es el reino de los cielos. Hay un reino esperándonos, hermano, pero nosotros tenemos que avanzar, no nos podemos quedar estancados pensando todavía, ¿qué pensarán de mí si me ven levantar las manos en la iglesia? ¿Qué van a decir de mí? Hermano, nadie va a decir nada porque todos éramos iguales. Por eso Pablo dice, yo fui el primero de los pecadores por los cuales el Señor vino a salvar. Y si eso dijo Pablo, hermano, ¿qué puedo decir yo, verdad? ¿Qué puede decir usted? ¿Qué podemos decir nosotros? Entonces, hermano, olvidemos todo lo que queda atrás. Dice, extendámonos a lo que está por delante. Porque muchos andan por ahí, de quienes os he hablado muchas veces y hasta ahora digo llorando, dice, que son enemigos de la cruz. ¿Por qué son enemigos de la cruz? El fin de ellos será la perdición, su Dios es su estómago, su gloria se halla en su vergüenza y piensan solamente en lo terrenal. Hermano, yo muchas veces les hablo aquí, ¿verdad? Que tenemos que tener cuidado con la doctrina que escuchamos, ¿verdad? Mire, mucha gente, aún usando los micrófonos de las iglesias, los usan solo para hablar de lo terrenal. Hermano, y no estoy en contra de ninguna doctrina de prosperidad, como dirá alguno, pero hermano, ¿de qué nos sirve lo terrenal? Si, como les decía hace unos minutos, ¿verdad? La necesidad mayor que tenemos está en nuestra alma. ¿Y cómo va a saciar lo terrenal la necesidad que tenemos espiritual? Por eso dice Pablo que el final de ellos será la perdición. Porque cuando estuvieron aquí, hermano, solo lo terrenal les atraía. Miren, tenían los ojos llenos de concupiscencia, dicen otros, no me acuerdo cómo dice la palabra, pero ellos solo miraban los beneficios de lo terrenal y nunca vieron los beneficios de lo espiritual. Y entonces no podemos, hermanos, servirle a dos señores, ¿verdad? O nos deleitamos con lo material o nos deleitamos en lo espiritual. Por eso es que muchos no entienden, ¿verdad? Esos cristianos, qué locura ser cristianos. Cuando pudieran estar haciendo otra cosa el día domingo, ahí están encerrados leyendo la Biblia, aprendiendo de la Biblia. Hermano, porque ellos no ven que lo que nos espera es un reino, hermano, del cual prácticamente ya entramos en ese reino, aunque no lo hemos obtenido todo. No va a pensar que estoy diciendo el reino ya, ¿verdad? Como también hay otros que dicen el reino ya y ahora hay que preparárselo al Señor. No, amén. Si el Señor envía a Danieles, hermano, al gobierno, qué bueno sería, ¿verdad? Imagínense tener la sabiduría de hombres como Daniel en el gobierno, sería bueno. Pero no es el gobierno terrenal el que el Señor viene a tomar. Él viene a imponer su gobierno, Él viene a imponer su reino. Nadie le va a estar aquí, no, ya te tenemos todo preparado, Señor Jesús, así que toma las llaves de la ciudad. No, Él dice que viene a imponer su reino con vara de hierro. Así que entonces no estemos diciendo que el reino ya está aquí, ¿verdad? Aunque de hecho nos introducimos al reino, pero todavía no estamos disfrutando de eso totalmente, ¿verdad? Aquí nos dice Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Cuántos están esperando al Señor? Mire, yo no me canso, hermano, de decir que lo estamos esperando. Aunque los años me siguen pasando y pasando, yo lo sigo esperando. No sé si al final de cuentas o me adelanto a recibirlo o viene por todos nosotros, ¿verdad? Que sería lo más lindo, ¿verdad? Y lo que hemos esperado. Pero ya para ir terminando, quiero recapitular. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas
No hay ley. ¿Cuántos frutos encontró usted ahí? Según Gálatas 5:22. Yo sé que hay más frutos, ¿verdad? Bueno, pero según Gálatas 5:22, aquí hay 9 frutos. ¿Cuántas bienaventuranzas encontramos en Mateo 5? 9 bienaventuranzas. Pero mire, aquí encontré otros frutos, hermano. Cantares 4:12. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, huerto cerrado, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutas escogidas, a leña y nardos. Yo ponía ahí en verde también cuántas frutas menciona Cantares: nardos, azafrán, cálamo aromático, canela, con todos los árboles de incienso, mirra, aloes, con todos los mejores bálsamos. Dice, verso 15, tú eres fuente de huertos, pozo de aguas vivas y corrientes que fluyen del Líbano. ¿A quién dijo el Señor que era como árbol plantado junto a corrientes de agua viva? Al hombre que no se ha sentado en silla de escarnecedores, al hombre que medita y día de noche en la palabra del Señor. Mire, hermano, fuente de huertos, fuente de aguas vivas. Hermano, si entendiéramos más, porque ahí serían otros 2 mensajes más, ¿verdad? Pero hagamos la correlación. Somos temerosos de Dios, anhelamos su palabra, buscamos su palabra. Dice que vamos a ser como árboles plantados junto a corrientes de agua viva. Dice, bienaventurados, 3 veces dichosos. Para finalizar, le puse ahí el paralelismo que existe entre las bienaventuranzas, el fruto del Espíritu y las frutas que hay en Cantar de los Cantares. ¿Por qué coinciden, hermano? Sepa usted, hermano. Pero tenemos que estudiarlo. Por eso se lo dejé ahí, para que lo estudiemos más adelante. Los pobres en espíritu tienen un fruto de amor, miren. Su fruto, el manzano. Los que lloran, el Señor les da un fruto de fe. ¿Por qué? Tienen un incienso de aroma, un incienso aromático. Los mansos, el fruto que manifiestan, la mansedumbre. La fruta que se asemeja, la mirra es de la resina sanadora. Los que tienen hambre de justicia tienen un fruto de bondad. Los que son misericordiosos, un fruto de benignidad. Los de corazón puro, dominio propio. Por eso le decía, hermano, los de corazón puro tienen dominio propio para no andar viendo ahí cosas que no deben en el internet. Los pacificadores, fruto de paz. Los perseguidos, el Señor les da paciencia. Los vituperados por causa de Jesús, mire, el Señor les da gozo. Por eso dice que hay unos versos en la palabra cuando uno encuentra que dice que a los discípulos, hermanos, los agarraban y les decían, los latigaban y les decían, ya no estén predicando el nombre de Jesús, ahora váyanse, ya que los habían latigado. Y dice que salían gozosos, hermanos, riéndose, dice, de haber sido dignos, de haber sido lastimados por causa de Jesús. Yo no sé si usted ha leído esos versos, pero yo cuando los leo a veces es lo único que me divierte, porque a mí no me gusta venir a contar chistes aquí para divertirlo a usted, porque la verdad a mí me enoja cuando alguien cuenta chistes en el púlpito, ¿verdad? Pero sí hay una alegría, un gozo, ¿verdad? Cuando uno encuentra en la palabra cosas que a uno lo hacen reír a uno, pero no de gracia, ¿verdad? Sino de gusto, de saber que nosotros también podemos pasar por esas situaciones y tarde o temprano tenemos que enfrentarlas, hermano, con gozo. Por eso los frutos del Espíritu, o mejor dicho, el fruto del Espíritu, porque el fruto se va a manifestar en 9 dones, prácticamente 9 dones. Vamos a dejarlo aquí y vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que en su misericordia Él pueda ayudarnos, ¿verdad?, a permanecer anhelando, buscándolos y alcanzando esa felicidad plena que solo
en Él podemos alcanzar. Amén. Incline ahí su rostro donde está. Y si hay alguna petición, no sé si hay alguna petición especial que pudiéramos. Oración. ¿Ok? Específicamente, pues, Señor conoce su corazón. Okay. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia, Señor, dándote gracias por lo bueno y misericordioso que eres para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque en tu misericordia te ha placido darnos tu palabra, Señor, iluminada a través de las revelaciones que tú has dejado en esa palabra que es como una antorcha que ilumina, Señor, los lugares oscuros. Padre, gracias te damos porque tu palabra dice que tú nos has trasladado de un reino de tinieblas a un reino, Señor, donde podemos disfrutar